Buenas. Vamos a ver un concepto que puede costar un poquito de trabajo, ¿vale? Pero que es fundamental para entender para qué sirven después las derivadas, para qué las vamos a usar. Entonces, el concepto tiene que ver con interpretar geométricamente la derivada de una función en x igual a a. O sea, nuestro objetivo final es que al final ya sabemos derivar. Pero ¿qué pasa cuando en una derivada yo sustituyo un valor de la x y da algo? Da 8, da menos 3, da 14. ¿Eso qué significa? Que al sustituir un número en una derivada, por ejemplo, imagínate que f' de 2 de menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Porque sabemos que si yo en una función, no en una derivada, sustituyo un valor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo en una función sustituyo el 5 y da 10, sabemos que significa que la función pasa por el valor 5,10, ¿verdad? Que sería un valor de la función. He sustituido el 5 y ha dado 10. Pero ¿qué pasa si sustituyo el 2 en una función y da menos 3? ¿Este menos 3 qué significa? El 10 es lo que vale la ordenada cuando la abscisa vale 5. Pues cuando la abscisa vale 2, si la derivada da menos 3, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Eso es lo que vamos a intentar averiguar con este vídeo. Yo digo que vamos a ver varias diapositivas. Es un poquito largo, tal vez complejo, prepárate para ello, pero que creo que es fácil de entender. Para ello vamos a hablar de varios conceptos a lo largo del vídeo, ¿vale? Primero vamos a hablar de la tasa de variación media, que es el primer título que tenemos aquí. Después vamos a hablar de la tasa de variación instantánea. Después hablaremos de la pendiente y con estas tres cosas terminaremos hablando de la interpretación geométrica, ¿de acuerdo? Son tres cositas que tenemos que ir viendo. Pues vamos a empezar. ¿Qué es eso de la tasa de variación media? Bueno, empezamos con teoría. La tasa de variación media de una función en un intervalo AP es el cociente entre lo que varía la ordenada de esa función para los valores f de b menos f de a y lo que varía la abscisa de esa función para los valores b menos a. Me explico. Mira, esta es una función, ¿verdad? Una curva, lo tenemos aquí en azulita. Bien, fíjate que en esta curva, si yo paso del punto A al punto B, he pasado desde A hasta B, ¿verdad? Es lo que ha ocurrido aquí. Pero cuando yo paso de A a B, la función ha pasado de f de A f de B. O sea, que del puntito este rojo que tenemos aquí a este otro puntito rojo que hay aquí, hay dos variaciones. Una variación se da en el eje de la X, la abscisa, pero tenemos otra variación en altura. Pasamos de f de a f de b. O sea, que cuando la función pasa de a a b, la función pasa de f de a f de b. ¿Qué es la tasa de variación media? La división entre lo que varía la función en el eje de ordenada dividido entre lo que varía la función en el eje de abscisa. Queremos saber por media de este punto a este punto cuánto ha variado la función proporcionalmente. ¿De acuerdo? Pues eso es la tasa de variación media. Pues vamos a ver un ejemplo donde se ve cómo varía, cuánto vale esa tasa de variación media. Vamos a aplicarlo a los diferenciales. Dice, si en la función anterior describida en el eje de ordenada, la distancia recorrida por un coche, fíjate, el coche ha pasado de 100 kilómetros que había recorrido en este momento a 150 que ha recorrido en este momento. Y el eje de abscisa representa el tiempo que tarda en recorrer, claro, cuando yo paso del punto este al punto este, fíjate que ha pasado desde la hora 2 a la hora 2,5. ¿Cuánto tiempo ha pasado? La mitad, ¿verdad? O sea, 0,5, ¿no? La mitad de una hora. Ha pasado 0,5. Pues cuando ha pasado media hora, ¿cuántos kilómetros he recorrido? Pues cuando ha pasado media hora he recorrido 50 kilómetros. Pues nos dice que la tasa de variación media nos indicará la velocidad media que ha tenido el coche. Oye, para pasar de aquí a aquí, ¿qué velocidad media ha tenido? Es verdad que en cada sitio puede tener velocidades distintas, pero de media, ¿qué ha tenido? Bueno, pues para hallar la velocidad media, para pasar de 2 a 2,5, resto lo que ha variado la ordenada, 150 menos 100, entre lo que ha variado la abscisa, 2,5 menos 2, eso da 100. ¿Qué indica este 100? Pues que en esa media hora la velocidad media que ha tenido el coche es de 100 kilómetros por hora. Por eso en media hora ha recorrido 50 kilómetros. Nos dice aquí abajo que la velocidad media de ese coche entre la segunda hora y la segunda hora y media hora de trayecto, es de 100 kilómetros hora, ya que ha recorrido 50, hemos dicho que ha pasado de 100 a 150, en media hora de trayecto, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo para que entendieran la tasa de velocidad media.
Bueno, y vamos a ver ahora la interpretación geométrica de esta tasa de variación media. Fíjate, dice que si unimos los puntos f de A y f de B, vamos a unirlos, ¿verdad? Ahora tenemos la curva y dos puntos, vamos a unirlos. Si unimos esos dos puntos tenemos una recta, ¿correcto? Vale. Llamamos pendiente de una recta al número que nos dice cómo está de inclinada, ¿verdad? Una recta no es lo mismo que esté así a que esté así, ¿verdad? Esto tiene una inclinación, esto tiene otra inclinación, incluso si la tenemos así tiene una inclinación totalmente distinta. Pues una recta puede tener distintas inclinaciones. Bueno, pues le llamamos pendiente a cómo está de inclinada. La pendiente en matemáticas se expresa con una letra M y la M normalmente vale un número. La M vale 3, la M vale -1, la M vale 2,5, ¿verdad? Ese numerito que nos da ahí nos está indicando cómo está de inclinada. No es el ángulo, pero me dice cómo está de inclinada. Entonces nos dice el problema que si tomamos dos puntos cualquiera de la recta, su pendiente la hallaremos como el cociente de la diferencia de FA menos FB y la diferencia de B menos A. ¿Qué estamos diciendo? Que cuanto antes hemos dicho que hallábamos la tasa de variación media, en realidad la tasa de variación media, ¿con qué coincide? Con la pendiente de esa recta. Acuérdate que la tasa de variación media era en la curva de media cuánto había variado, pero con respecto a la recta que une esos dos puntos es su pendiente. Oye, ¿y eso de la pendiente qué es? Pues mira, si en la calculadora buscas una función que se llama arcotangente y pones ese numerito que te ha dado, ¿te acuerdas que antes nos dio, por ejemplo, nos salió que la tasa de variación media valía 100? Vale, pues eso significa que la pendiente de la recta de antes sería 100. Pues si yo a 100 le hago el arcotangente, cojo la calculadora y le hago el arcotangente a 100, ¿vale? Pues resulta que nos hubiera dado que el ángulo es de 89,43. Si lo haces con la calculadora, verás. ¿Qué significa eso? Que el ángulo que forma la recta que unía los dos puntos del ejercicio anterior era de 89 grados. Así que podemos decir que la tasa de variación media de una función coincide con la pendiente y la pendiente está relacionada mediante una operación matemática con el ángulo que forma. ¿Vale? Vamos a seguir. Bueno, pues de momento ya hemos visto dos conceptos. El primer concepto que hemos visto es la tasa de variación media y hemos dicho que la tasa de variación media coincidía con la pendiente, ¿verdad? De la recta tangente, ¿recuerdan? ¿Vale? Hemos visto dos conceptos de la tasa de variación media y el de la pendiente de esta recta. Bien, vamos a ver el siguiente concepto. El siguiente concepto que quiero que veamos es el de tasa de variación instantánea. ¿Qué es la tasa de variación instantánea? La tasa de variación instantánea de una función en un punto a f de a es el valor que indica cuánto cambia la función exactamente en ese punto. Antes estábamos viendo entre dos valores, ¿verdad? Entre el valor este y el valor este, cómo cambia. Pero ahora queremos saber cuánto cambia exactamente en este valor. Oye, justo cuando me mueva un poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito a su derecha, nada, ¿cuánto varía? Pues eso es la tasa de variación instantánea. En un instante. Ya no hablo de este periodo a este periodo. Ya no hablo de en este tiempo, de media hora. No. Justo en un instante. ¿Cuánto varía la altura? ¿Cuánto varía la ordenada cuando la abscisa varía un instante? Casi cero. Bueno, y matemáticamente, ¿cómo expresamos eso? Bueno, pues matemáticamente lo vamos a expresar como límite. Vamos a decir que esa variación de la abscisa, lo vamos a llamar h a lo que varía, y vamos a decir que tiende a cero. Entonces vamos a decir que la tasa de variación instantánea en este punto, que es el punto A, F de A, ¿verdad? Pues en ese punto, la tasa de variación instantánea es el límite cuando esta distancia tiende a cero, o sea, casi no hay distancia, ¿bien? ¿De qué? Pues vamos a poner los dos puntos, claro. Ahora no tenemos el punto A y el punto B que teníamos antes. Ahora tenemos dos puntos que están súper cerca. ¿Cuáles son los dos puntos que están súper cerca? El AF de A y el A más H, que es prácticamente A, porque hemos dicho que la H tiende a cero, y el F de A más H. Ese punto, digamos que casi no lo puedo dibujar, porque está prácticamente unido al otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? F de A más H menos F de A entre A más H menos A. Y ese es el límite. Como A más H menos A da H, pues esta fórmula la vamos a usar así, ¿verdad? Le vamos a quitar debajo las A, porque se me van a ir. ¿Y qué voy a decir? Pues que la tasa de variación instantánea, en un momento, en un instante, va a coincidir con sustituir ese mismo valor en la derivada. ¿Te acuerdas que dijimos que íbamos a ver cuatro conceptos? Pues ya tenemos el tercero y el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? Sustituir un valor en la derivada. Bueno, pues esto, lo que me dé este límite, tiene que ser igual a esto. Y para comprobarlo, vamos a verlo en un ejercicio.
Bien, mira, fíjate. Vamos a coger, y el ejemplo nos va a decir que tenemos una función y que queremos hallar la tasa de variación en una abscisa, ¿verdad? En x igual a 3. Vale. Antes, si hubiéramos ido a la tasa de variación media, me hubieran dicho en x igual a 3 y en x igual a 5. ¿Por qué? Porque variábamos de un punto a otro. Tasa de variación media. Sin embargo, la tasa de variación instantánea es en un instante. Entonces tenemos el 3 y justo el al lado, que no me hace falta que me tenga otro valor. Justo uno muy pegado, muy pegado, muy pegado. ¿Cómo hallamos la tasa de variación instantánea en 3? Restando, cogemos nuestra fórmula. F de 3 más h menos f de 3 y dividimos entre h. Y esto lo hacemos al límite cuando h tiende a 0. ¿Vale? Como nuestra función es x cuadrado menos 1, vamos a sustituir 3 más h al cuadrado menos 1, menos f de 3. Sustituimos el 3 aquí, 3 al cuadrado menos 1. Y operamos. Esto es una identidad notable. ¿Te acuerdas que una identidad notable es cuadrado del primero, 9, cuadrado del segundo, h al cuadrado, y doble del primero por el segundo, 6h. Entonces tenemos que esta identidad notable es 9 más h al cuadrado más 6h, menos 1. Y ahora menos 9 menos 1 era 8, menos 8. Y abajo sigue estando el h. Sustituimos, operamos. Pues arriba da h al cuadrado, 6h se me queda, y 9 menos 1 menos 8 da 0, pues queda h al cuadrado más 6h entre h. Saco h factor común, fíjate, así puedo tacharla arriba y abajo, puedo sacarla factor común, h más 6, y tengo que este límite es el límite de h más 6. Sustituyo el 0. Si sustituyo el 0,6, ¿cuánto da esto? 6. Así que ¿cuánto vale la tasa de variación instantánea? Justo en 3, pues la tasa de variación instantánea es 6. Vale. ¿No había una manera más fácil de hallarlo que teniendo que hacer todo este límite? Sí, porque hemos dicho que la tasa de variación instantánea en un momento coincide con sustituir en la derivada de la función, como la función era x cuadrado menos 1, en 2x, sustituir ese valor. Vamos a ver si es verdad. En 2x sustituyo el 3, 2 por 3, 6, y coincide. Pues fíjate que para hallar la tasa de variación instantánea no me hacía falta hacer todo el límite, podía hacerlo sustituyendo en la derivada. ¿Y este 6 qué es? Pues este 6 es lo que vale la pendiente en 3. ¿Sí? Justo en 3, ¿cuánto vale la pendiente? 6. O sea, que ahora podríamos hallarle el arco tangente a 6 para saber el ángulo que forma y sabríamos que forma un ángulo de unos 80 grados más o menos, ¿vale? O sea, que volvemos a tener la pendiente. ¿Qué diferencia hay en hallar la pendiente a través de la tasa de variación instantánea o a través de la tasa de variación media? Porque la tasa de variación media tengo 2 puntos. Y teniendo 2 puntos, vemos cuánto vale la pendiente de la recta tangente que une esos 2 puntos. Sin embargo, la tasa de variación instantánea es cuánto vale la pendiente en un punto exactamente. ¿Cuánto vale la inclinación en ese sitio? O sea, que si antes teníamos dos valores, teníamos el valor este y el valor este, y una curva que pasaba por los dos valores, lo que hallábamos era esa recta que pasa por ahí, cómo está inclinada. Sin embargo, ahora queremos saber en un sitio exacto, solo en un sitio. Ahora estamos aquí. Y en ese sitio también habrá una recta tangente, ¿verdad? Que pasa justo por ahí, la tengo un poco regular, pero justo una recta tangente. Y lo que vamos a ver es cómo es la inclinación de ese sitio. Va a coincidir solo con la inclinación en ese. Bien, pues ya solo me queda decirte, y este 6, aparte de decirme qué es la inclinación, ¿qué cosas me indica de la función? Pues termino como te decía, que está siendo larga la explicación. Mira, resulta que la interpretación geométrica, que era lo que íbamos desde el principio, de la derivada de la función en x igual a a, hemos dicho que la tasa de variación instantánea coincide con la pendiente. Vale. Que la tasa de variación instantánea también coincide con f' de a, o sea que ya estamos diciendo que m coincide con f' de a y que coincide con la tasa de variación instantánea en un sitio en a. Si llamamos m a la pendiente de nuestra recta, podemos decir que estas dos cosas son iguales. Genial, hasta aquí vamos muy bien. Vale, aquí viene lo importante. Por lo tanto, ¿cuál es la interpretación geométrica? Y la interpretación es la siguiente. Si la derivada de una función en un punto da un valor positivo, la pendiente es positiva y por lo tanto la función tiene que estar creciendo. Cuando la pendiente es positiva, significa que la función crece. Si la derivada de una función en un punto es negativa, cuando la pendiente sea negativa, cuando la derivada de ese punto es negativa, la función estará decreciendo. La pendiente es negativa, estará decreciendo cuando la pendiente es negativa, cuando la pendiente es positiva. Aquí será creciente y aquí será decreciente. Y por último, si la derivada de una función en un sitio da exactamente 0, significa que la pendiente es horizontal.
¿de acuerdo? Y por lo tanto ni crece ni decrece. Y diremos que es un punto crítico.